a ir a la palabra, libro de Génesis. En esta mañana, primer culto del día de hoy. Génesis capítulo 17. Vamos a estar comenzando este capítulo. Vamos a estar en esta hermosa porción de la palabra, que sabemos que es la palabra de Dios, inerrante, infalible, y la cual es viva y eficaz, que transforma los corazones y las vidas. Capítulo 17, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Versículo 1 hasta el versículo 8. Cuando lo tengan me pueden decir amén, para que lo leamos. Bien, vamos entonces a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito y amado Señor, damos gracias en esta hora por tu palabra, que es inerrante, que es infalible, que es poderosa, grandiosa, majestuosa y útil para nuestras vidas. Sabemos que la has dejado, bendito Señor, con un propósito, y es el de revelarte a nosotros a través de ella. Es el de que nuestras vidas se conduzcan de una manera adecuada y prudente delante de ti en este mundo, en este peregrinaje, Señor. Oramos ahora para que a través de la porción de esta palabra que hemos leído en esta hora, Padre, seas instruyendo nuestros corazones, seas hablando a nuestra alma, y seas guiándonos, bendito Dios, a tomar decisiones, y también, bendito Señor, a quitar todo aquello que debemos quitar para adorarte de la manera que tú lo demandas y lo deseas. Gracias, bendito Señor, por esta tu palabra. Y rogamos, bendito Dios, que sea transformando nuestra mente, haciéndola semejante a la mente de Cristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bien, tenemos entonces Génesis 17, versículos del 1 al 8. Y para recordar y un poco recapitulizar donde estábamos, venimos del capítulo 16, donde en ese capítulo 16 veíamos algo que brota del corazón de Sarai, una propuesta, un plan que nace del corazón de Sarai. Acompañado este sentimiento, esta decisión, este plan de la ansiedad que había en Sarai. ¿Cuál ansiedad? La ansiedad de que ellos ya estaban pasando sus años, de que Dios había prometido algo a Abraham y que ella era estéril. Y con esto de que el tiempo iba pasando y nada ocurría. Y es cuando Sarai interviene y hace una propuesta a Abraham, y es de darle a su sierva Agar para que tuviese un hijo, para que Abraham pudiese tener descendencia. Y veíamos que en medio de esto tratábamos en cuanto a la ansiedad, si lo recuerdan en este sermón que veíamos del capítulo 16. Abraham toma este consejo, Abraham toma esta propuesta, Abraham decide aceptarla y toma a Agar, la sierva de Sarai,
para sí, y allí nace un hijo llamado Ismael. Algo que podemos apreciar de esta decisión, de esta propuesta, es que viene un problema en sí allí. Porque no era el hijo el que Dios hacía referencia. Era un hijo que se había prometido a Sarai. Pero Sarai, en medio de su ansiedad, toma decisiones, y Abraham con ella. Decisiones que van a traer problemas. Se va a despertar en medio de esa decisión en Agar un orgullo, porque ella podía tener hijos. Lo veíamos. Se iba a despertar en Sarai un celo, ¿sí?, con un maltrato hacia su sierva, a la impotencia de ya no poder tener hijos, y sumado a esto de que Agar ya tenía un hijo en el vientre de parte de Abraham. Algo que también podíamos recordar allí, en medio de esta situación tan triste, es que Sarai está allí en medio de esta situación. Está Abraham, está Agar, y está también Ismael. Y vemos que muchas veces se toman decisiones, y alrededor nuestro hay personas que por nuestras decisiones, llevados por la ansiedad, sufren. Y eso lo podíamos ver. Ahora, esto es lo que decide Sarai junto a Abraham, y vemos que por ningún lado se nota el consentimiento de Dios. Nunca vemos a Sarai ni a Abraham elevando una oración a Dios. ¿Cuál sería su voluntad? Solamente ellos están tomando decisiones, solamente ellos están dando pasos hacia lo que pensaban que era lo correcto. Y esto sucede a menudo cuando solamente estamos nosotros pensando en nosotros, sin consentir cuál es la verdadera voluntad de Dios en determinadas situaciones. Esto lo podíamos ver. También podemos aplicar que, aunque ante la sociedad era normal que una mujer diese a su sierva, a su esposo, para que tuviese un hijo, ante la sociedad allí en Canaán, ante Dios esto no era aceptable, porque Dios siempre había demandado la monogamia. Pero aquí vemos que se está promoviendo lo contrario, que es la poligamia, algo que Dios no aceptaba. Y aplicábamos de esto también a nuestras vidas, de que hay muchas cosas que ante la sociedad son buenas. Ante la sociedad las tienen como algo que no tiene nada de malo, pero ante Dios son completamente opuestas a su voluntad. Y es como podemos de esta manera describir un poco lo que vimos en el capítulo 16. Está también, como lo decía, Ismael, y Ismael era aquel hombre de donde vendrían los árabes, y del cual se dice en el versículo 12 que sería hombre fiero. Un hombre fiero, un hombre violento, como lo describe esta palabra. Un hombre que estaría siempre a la defensiva, siempre dispuesto a atacar. Aunque vemos hombres con este carácter, ¿no? Con esta característica. Pero aquí en Ismael era lo que el ángel de Dios, el ángel, ¿sí?, le estaba dando a Agar de cómo sería Ismael. ¿Sí? Decíamos que era el Señor. Muy probablemente porque se le da un atributo a este ángel divino. ¿Cuál es ese atributo? Dice, además le dijo el ángel de Jehová en el versículo 11, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído su aflicción. ¿Sí? Y le dijo también el ángel en el versículo 10, multiplicaré tanto tu descendencia. ¿Quién puede dar vida? ¿Por qué describimos que es la divinidad allí, una preencarnación de Cristo o una aparición de Cristo mejor? Porque no es una encarnación de un ángel, ¿no? Pero vemos aquí un ángel, una preexistencia de Cristo aquí. Porque solamente el que puede dar vida es Dios, no un ángel. Además de esto, entonces veíamos que le está dando unas características de Ismael. Que sería un hombre fiero, que su mano será contra todos y la mano de todos contra él. ¿Sí lo notan? Sería un hombre de conflicto, sería un hombre que constantemente estaría en discordia, en disputas, en contiendas. Y hoy podemos ver esto hacia este lugar. Si vemos hacia Arabia, hacia esas regiones de allí, vamos a ver que siempre hay conflicto. Siempre vamos a ver, y siempre se están hablando de conflictos en ese lugar. Pues aquí está el cumplimiento de entonces de lo que dijo este ángel.
Y no solamente dice que sería un hombre en el cual estarían todos contra él y él contra todos, sino que además dice que él habitaría delante de todos sus hermanos. Y una vez más, como lo hemos estado observando en la Escritura, él nos está diciendo el texto que él estaría al oriente de sus hermanos. Y hemos visto constantemente que el oriente tiene un propósito, un significado. Al oriente es sinónimo también de rebeldía en contra de Dios. Y hacia ese lugar se va a desplazar y va a estar Ismael. Entonces vamos viendo en cierta manera lo que está sucediendo allí. Al oriente. No solo nació Ismael, de donde vienen los árabes, sino que también esto despertó lo que hablábamos, orgullo en el corazón de Sara, orgullo en el corazón de Agar, celos en el corazón de Sara, y por otra parte de Abraham se ve una completa, como quien dice, encárguense ustedes del problema, descomplicado él. Indiferencia de lo que está sucediendo. Eso es lo que estamos viendo acá. Y eso es lo importante que podemos destacar de este capítulo 16 para retomar a donde estamos ahora. Eso es lo que vemos, Abraham intentando liberarse de la situación que estaba pasando. Cuando él era el señor de la casa, él debió haber tomado el control de lo que estaba sucediendo. Cosas que hoy en día también vemos, hombres que el hogar está en sus problemas y solamente demandan el problema y dicen, encárguese usted de eso. Encárguese usted de esa situación, yo me voy a encargar nomás de proveer. Cosas que no son bíblicas. A Dios le manda al hombre a ser cabeza. Y una cabeza, ¿qué hace? No solamente se habla de que esté sujeto el cuerpo a ella, sino que es una persona que también orienta, es una persona que toma decisiones, es una persona que piensa con cordura. Y eso debemos ser los varones en cada hogar. ¿Sí? Bien, todo esto como un preámbulo y algo de lo cual concluye este capítulo 16, como lo veíamos y lo van a ver ustedes allí en sus Biblias, es con el versículo 16. Y el versículo 16 dice, y era Abraham ¿de cuántos años? 86 años. Así concluye este capítulo 16. Y algo importante aquí es que comienza en el versículo 17 con la misma edad, está dando la edad cronológica de Abraham. Y ahora, luego de que dice que en ese episodio tenía 86 años, ahora en este capítulo 17 tiene 99 años. ¿Ah? Imagínense. En este capítulo 17 ahora vuelve Dios, pero con un propósito especial, afirmar la promesa que había dado Abraham. Ahí aparece. Por eso he titulado este sermón La reiteración del pacto. Esto es lo que va a hacer Dios en el capítulo 17. Reiterar el pacto que Dios había hecho a Abraham. Lo primero que vamos a ver entonces es el silencio de Dios. 86 años y en el versículo 1 del capítulo 17, 99. Han pasado 13 años. 13 años, así que usted puede ver entre ese espacio que tienen en sus Biblias, entre el capítulo 16 y el versículo 1, un silencio, un lugar en blanco de 13 años. 13 años donde Dios no ha hablado con Abraham. 13 años donde no se le ha aparecido como suele hacerlo. 13 años donde pueden pasar muchas cosas, ¿no? En un momento, en un silencio de Dios, ¿cuántas cosas pueden pasar por la mente? ¿Cuántas cosas pueden pasar en la vida de una persona cuando Dios ha decidido callar? Eso es lo que vamos a ver. Algo significante, algo muy importante sucede allí y es el silencio de Dios. Así que Abraham tenía 86 años. Y ahora en este capítulo 17 tiene 99. Pero tenemos que entender que han pasado 24 años desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos para Canaán con una promesa. Y ahora han pasado 13 años desde que ha nacido Ismael. 13 años tiene este joven Ismael, que en el capítulo 16 era un niño, era un bebé. Así que son 13 años que están en blanco en la escritura.
Quiere decir que no hay un relato referente a algún suceso durante ese tiempo. Han transcurrido entonces estos tiempos, 24 años de Abraham y 13 ya con Ismael. Así que tenemos entre estos dos capítulos ese silencio. Pero algo más vamos a ver. Antes de esos 13 años quedó registrado cómo Abraham y Sarai habían vacilado en su fe, al actuar ansiosamente, al tomar decisiones apresuradas, porque veían que lo prometido de parte de Dios no venía. Así que ahí vemos que la fe de Abraham y Sarai, ¿cómo está? Vacilante. Han dejado de mirar al cielo por mirar hacia ellos mismos, hacia su condición. Ellos están viendo su edad, ellos están viendo que el tiempo está pasando, ellos no están viendo lo que Dios ha prometido, ellos no están viendo cuando Dios les había dicho que una promesa estaba sobre ellos y que un hijo vendría de parte de Abraham y Sarai. Aunque por ninguna parte hasta ahí, como lo digo, Sarai no se le había dicho que sería la madre de este bebé, de este joven, de este hombre que nacería allí, de esta descendencia. Y una pregunta que nos podríamos hacer entonces frente a estas primeras palabras es: ¿cuántas cosas, vuelvo y lo repito, podrían pasar en un silencio? Aquí anoté algunas de ellas. Tal vez Abraham, viendo su edad y el transcurrir del tiempo, ¿qué pasaría con él? Olvidaría lo que Dios le había prometido. Es una posibilidad. Al ver que han pasado 13 años, Dios no ha hablado, Dios no se ha presentado una vez más. ¿Qué puede pasar con Abraham? Olvidar lo que Dios había prometido. Otra posibilidad: Dios ha dejado de hablarme, pensaría Abraham. Por la manera en que actué, logré que Dios me dejara a un lado y con esto la promesa que me había hecho. ¿Sí? Posibilidades. ¿Cuáles pudieron ser las consecuencias con su esposa? ¿Y cuáles pudieron ser las conversaciones que ellos tenían? Tal vez ellos llegaron a decir: mira, ¿sí ves lo que hicimos? Mira lo que logramos por actuar locamente, por tomar decisiones en medio de la ansiedad. Hemos ¿qué? Logrado que Dios no nos vuelva a hablar. Hemos logrado que Dios se calle. Esto pudo haber pasado por la mente. Esto pudo haber acompañado algunas de las reuniones como familia entre Sarai y Abraham. Tantas cosas que pueden pasar, ¿no? En un silencio de 13 años. ¿Hace cuánto Dios no te habla? ¿Hace cuánto Dios no te dice nada? Ahora está la palabra, ¿no? La tenemos, la leemos. Estamos en ella, pero ¿hace cuánto que vamos a ella y sentimos como que no pasa nada? Como si Dios no nos hablase, no llega hasta donde debe llegar esa palabra. ¿Has experimentado esto en tu vida? ¿Crees que en Dios amas su palabra, obedeces su palabra, le buscas de día, le buscas de noche, le buscas en la tarde, pero no pasa nada? ¿Qué puede pasar? Y esto suele suceder. A veces deseamos ser santos de un día para otro. A veces deseamos ser pacientes, pero queremos ser pacientes ya. A veces queremos las cosas que Dios nos demanda y las queremos hacer ya. Pero es necesario a veces tiempo. Muchos piden muchas cosas. Muchos deseamos muchas cosas de parte de Dios, pero queremos que Dios actúe de manera rápida. Pero cuando necesitamos una fe firme y cuando es necesario una fe que sea firme en el Señor y con buenas bases, es necesario el tiempo. 13 años han pasado. Tiempo que nos cuesta esperar, tiempo en el cual desearíamos que no estuviese y que apenas pidiésemos algo a Dios, Dios obrara de manera especial, Dios hiciera algo rápido, pero no funciona así. Alguien dijo lo siguiente: la velocidad es casi siempre enemiga de la profundidad. Toma tiempo. Se necesitan lecciones de aprendizaje en el fuego, se necesita confianza incluso cuando hemos fallado.
¿De dónde venía Abraham y Sarai? De fallar. De fallar. Pero es necesario, cuando fallamos, tomar un tiempo para que nuestra fe sea firme. Sea firme. Y ese es el silencio que vemos allí. Era Abraham de 99 años. Pero ¿qué sigue allí en el texto? Cuando le apareció Jehová y le dijo, después de 13 años, imagínense, Jehová se le aparece. No sabemos si es un destello, no sabemos si es la Shekinah, ¿sí? Lo que sí sabemos por medio de la palabra es que no era Dios físicamente, pero se aparece Dios, se aparece Dios. Y esto es algo positivo para Abraham en ese momento. ¿Por qué es positivo para Abraham? Porque Dios había callado, Dios había dejado de aparecer. Ahora está aquí. Y esto va a traer en Abraham cierto temor, lo que está a punto de suceder. ¿Qué podría decir Abraham después de que Dios se le aparezca después de 13 años? ¿Y ahora qué me va a decir? ¿Cuál juicio vendrá ahora a raíz de lo que había hecho? Podría pasar eso por la mente de Abraham. ¿Cuál es la condenación que nos espera, Sarai? Dios está presente, aunque es directamente y particularmente a Abraham quien se le presenta. Y esto es lo que pudo haber atravesado. Si ves por lo que hicimos hace 13 años, Sarai, ¿qué me vendrá ahora? Pero noten lo que dice Dios. Y como segundo punto, el poder de Dios acá. Entonces hemos visto ya el silencio de Dios. Ahora vamos a ver el poder de Dios. Y se le aparece Jehová a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. Yo soy el que lo puede todo. Un nombre que enfatiza el poder de Dios, el Shaddai. Y hemos visto en la Escritura, y vamos a verlo a lo largo de nuestro peregrinar en este mundo hasta que el Señor nos llame en su presencia, que cada nombre que se describe en la palabra nos muestran y nos revelan al Dios en el cual hemos creído. Y aquí Abraham se le está revelando, aquí Dios se le está revelando a Abraham por medio de el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Shaddai. Y eso es lo que podemos ver. Estas palabras son importantes para Abraham, porque algo que había hecho era comenzar a quitar su mirada del cielo y comenzar a mirar en su condición, en sus limitantes, como hombre ya casi de 100 años y su esposa como mujer ya casi de 90 años. Estaba mirando su naturaleza. Y es necesario que Dios se presente, intervenga y le diga, yo soy el Dios Todopoderoso, el que puede hacer lo que prometió, el que puede cumplir lo que cumplió y va a cumplir. Esto es lo que nos está diciendo. Así que estas palabras son oportunas para Abraham. Dios le dice que Él es el Todopoderoso y que Él tiene el poder para hacer todo cuanto Él quiera. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Saber que estamos ante un Dios que todo lo puede hacer. ¿Ha habido silencio en tu vida? Hoy Dios te está diciendo que Él es el Dios Todopoderoso. Hoy lo está diciendo. Es consolador para ti como es consolador para mí y como lo fue para Abraham. Consolador. Partamos de este mundo seguros de que si vamos al cielo y estaremos en el cielo, Dios tuvo el control de todo nuestro peregrinar aquí en el mundo y tiene el control allá en los cielos de nosotros. Pero también esto a la vez es confrontante, porque al que no tiene la fe en Dios, al que no ha colocado su mirada en Cristo, el que se rehúsa a creer en Él, el que se rehúsa a poner por obediencia a lo que Dios demanda, ¿cuál va a ser su destino? El juicio. Porque en Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él bien quiera. Dar juicio a los incrédulos y dar amor, seguridad a aquellos que en Él confían.
Así que por un lado es consolador, pero por otro lado también es confrontante. Es confrontante para Abraham, porque a la vez le está alentando, le está diciendo, mira, yo fui el que te prometí y voy a cumplir. Eso es lo que podemos ver. Así que en Dios está el poder para salvar como también para condenar. Todo lo puedo. Todo lo puede. Estas palabras de Dios al decir que Él es el Todopoderoso eran de esperanza para Abraham, como lo dije, y también de corrección. Eran necesarias porque Dios desea que Abraham siga, continúe caminando y viviendo por fe. Viviendo por fe, con la mirada puesta en ¿dónde? ¿Aquí o en Dios? Con la mirada puesta en Dios, no con la mirada en sus limitantes, como muchas veces solemos hacer. Dios nos dice algo por medio de su palabra, Dios nos demanda cosas por medio de su palabra, pero vemos nuestras limitantes y se nos hace imposible poder cumplir. Pero cuando vemos hacia el Dios que se ha revelado en la Escritura y nos ha mostrado de qué manera actúa, quedamos completamente derribados, porque Él lo puede hacer. De lo más vil para avergonzar a los sabios. De lo más débil para hacer su obra grande y magna. ¿Cuántos tal vez colocaron su mirada en usted y dijeron, usted no sirve para nada? Usted es la oveja negra de esta familia. De usted no esperamos sino una llamada con malas noticias. Pues bien, a usted Dios le dice hoy, y a cualquier familia, Dios puede hacer de todo eso lo mejor. Dios puede hacer y cambiar toda circunstancia, todo corazón, toda vida. Y esto es glorioso, porque ahí me incluyo yo. Un día de mí dijeron, usted no sirve para nada. Pero un día Dios me hizo colocar su mirada en Él y desde allí no he intentado quitarla. Porque el día que la quite, desbastado estoy. Y eso es lo que nos llama el Señor. Coloquemos su mirada en Él, en Él. Esto debe ser alentador para nosotros. Pero quiero también alentar por medio de estas palabras a aquellos que están en esta mañana sufriendo con un pecado. Y están día tras día, tras día, tras día, pecando, pecando, pecando en contra de Dios. Y no ven esperanza. Dios puede hacerlo. Dios puede ayudarlo a vencer ese pecado. Dios puede ayudarnos. Él es el Todopoderoso. No solamente puede ayudarnos a vencer esos pecados, sino que también Él puede usarlo a usted. Y no importa qué edad tenga. Aquí vemos de Abraham con qué edad. 99 años. Dios se le está apareciendo y Dios va a hacer algo grande con él. Tal vez usted dice, yo ya tengo esta edad, ya no me queda sino esperar que Dios me llame a su presencia. No es así como debe pensar un creyente. Nunca. Mientras estemos vivos, mientras estemos pisando esta tierra, hay un propósito para nosotros. De allí que un pastor diga, el hecho de que no hayas partido al cielo es porque aún hay una misión aquí en la tierra. Sí, no tienes las mismas fuerzas, sí, no tienes las mismas capacidades de un joven, pero tienes la misma promesa y el mismo poder que en Dios opera para lograr y operar lo que Dios te ha demandado. Así que Dios puede ayudarnos en medio de nuestro pecado a salir de él, a vencer ese pecado, y Dios puede usarnos no importando la edad. 99 años. Él sigue siendo el Todopoderoso. Y aunque el mundo se sumerja más y más cada vez en el pecado, Dios sigue siendo más y más y más que el Todopoderoso. Aunque veamos este mundo cada día más sumergido en el pecado, Dios no deja de ser Dios. Aunque estemos a puertas de la posesión de un gobernante, que para algunos es positivo, para otros tal vez no. Sin embargo, Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera.
Y eso es lo que debemos pensar. No dependemos de un gobernante. Hay de los que ponen la esperanza a sus gobernantes. Hay de los que esperan en las propuestas de un gobernante, cuando por encima de todo ellos está el Dios Todopoderoso. Eso es lo que debemos hacer. Allí debe estar nuestra esperanza. No todo lo que brilla es oro. Hay un dicho. Y eso es lo que debemos hacer. Nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Nadie le puede impedir a Dios hacer algo. Aún Satanás, aún el diablo, es el diablo de Dios. Porque si él desea actuar, Dios tiene que permitírselo. Si no, no. Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿No es necesario para nosotros recordar las palabras de Jeremías? No hay nada difícil para ti. Eso es lo que debemos recordar. Cada vez estamos ante un Dios que no hay nada difícil para Él. Eso lo podemos colocar en nuestro corazón hoy. ¿Cuál es la situación que estás atravesando? Como mujer, como esposo, como varón, como empleado, como trabajador, como familia. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Ahora, como tercer punto de este mismo versículo, el mandato de Dios. El mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato que Dios da en medio de esa revelación? En medio de reafirmar su pacto. Anda delante de mí. Dos órdenes, dos imperativos. La primera de ellas, anda delante de mí. Anda, un imperativo. Dios busca una intimidad especial, una comunión íntima con Abraham. Dios está buscando una relación más personal con Abraham. Y es por eso que le manda y le dice: anda delante de mí. En otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham lo siguiente: no andes conforme a este mundo. Noten, si usted ha creído en ese Dios todopoderoso, Dios le está demandando algo. Dios está demandando algo. No andes conforme a este mundo. No andes conforme a la carne. No andes tras tus concupiscencias. No andes conforme a la desesperación y la ansiedad. ¿Qué había pasado en el capítulo 16? Estaban andando conforme a la ansiedad. Anda conforme a mí. Camina delante de mí. Es lo que le está diciendo Dios a Abraham. Este caminar no es literal, por supuesto. Es una analogía para poder entender lo que significa tener comunión con Dios, lo que significa creer en Dios. Esto es lo que quiere decir. Se refiere a esto, a una relación más íntima entre Abraham y Dios. No es un caminar literal. Pero me llama la atención que le dice caminar. No le dice ni correr, ni le dice trotar. Le dice caminar. Porque el que corre se fatiga. Y el que trota muy pronto dejará de hacerlo, porque sus pies no resistirán. Aunque no esté llevando al máximo todas sus fuerzas. Pero le dice camine. Algo que va a ser constante. Usted puede caminar y caminar y caminar. Y es muy diferente a correr, correr y correr. Camina con tu atención puesta en mí, le está diciendo Dios. Haciendo las cosas correctas de manera repetitiva y regularmente día tras día. Durante el largo plazo de tu vida. Haz esto mientras yo marco la cadencia. Eso lo dice Charles Swindoll. Deja que mis palabras sean tu guía. Deja que mis promesas te acompañen. Deja que mi instrucción sea lo que dirija tus pasos. No trabajes frente al mundo. No camines ante tu familia. No camines ante la relación de tus amigos. No dejes que las decisiones de tu vida sean una base en tu sabiduría y no de un caminar conmigo.
¿Cuántas veces caminamos porque la familia camina? Y la familia va opuestamente a lo que Dios demanda. ¿Cuántas veces por agradar a un grupo, por tener amigos, caminamos con ellos cuando sus caminos son opuestamente a los de Dios? ¿Cuánto debemos dejar ese caminar por caminar con Dios? Hay que tomar decisiones en la vida. Hay que muchas veces decirle a la familia no. Hay que muchas veces cortar con amistades. Aún muchas veces con aquellos que se dicen llamar hermanos, de los cuales Pablo menciona, y no son hermanos. Y nos llevan a ir en contra de la voluntad de Dios. Hombres que vienen a engañar mujeres a la iglesia. Mujeres que vienen a seducir a hombres. Eso es lo que se ve. Pero ¿cuánto es necesario decir no a esos pasos por decir sí a los pasos que Dios nos quiere guiar y nos quiere llevar? Proverbios 3:5 dice algo: fíate de Jehová de todo tu corazón. Es lo que está diciendo Dios a Abraham. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que desea Dios que hagamos. Que nos fiemos completamente en la dirección de Dios y rechacemos completamente la voluntad que nace de nuestra ansiedad. La voluntad que nace de nuestros deseos apasionados y de nuestra propia prudencia. Este debe ser nuestro caminar. Creo que no vamos a llegar al fin, al versículo 8, pero donde lleguemos pararemos y continuaremos. Luego sigue el otro imperativo. Y ya hemos visto el caminar con Dios. Ahora veremos el ser perfecto. ¿Qué es ser perfecto? ¿Qué es caminar con Dios en perfección? Y este término denota lo siguiente, mis hermanos. Es ser completo, es ser entero, es ser firme, es ser inalterado, es ser intachable, sin culpa e irreprensible. ¿Ah? ¿Qué podríamos decir frente a caminar con Dios de esta manera? Sé perfecto. Ahora podríamos decir, uy, pero Abraham también pecó. Claro, no está hablando de pecar. Está hablando de un caminar que va conforme al consejo y la dirección de Dios. Una dirección que se toma sin juzgar. Un consejo que se toma sin decir, a mí me parece que esto está mal, Dios. No debería ser así como usted dice. Es derribando y desechando todo eso. Es caminando completamente y enteramente confiado en la dirección de Dios. Esto es lo que hace referencia al ser perfecto. Ser perfecto significa entregarse de todo corazón al Señor. No a medias, como se hace hoy en día. Hoy soy cristiano, mañana lunes ya no. Pongo mi Diomedes, pongo mi, bueno, lo que les guste ahora, lo popular. Y ya. No, es un caminar constante. Es un ser perfecto hoy, mañana, pasado mañana, dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 1 año, dentro de 2 años. Eso es lo que habla un caminar con Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esta palabra perfecto se usaba en el término de la realeza para dirigir, para denotar fidelidad a su rey. Cuando un rey le decía a su súbdito, sé perfecto, era de que le iba a ser fiel. Somos fieles ante Dios, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto debe atravesar eso en nuestro corazón? Porque tal vez nuestro cristianismo hoy es liviano, donde solamente gira Dios en torno de nosotros y no en torno nosotros al de Dios. Camina delante de mí, sé irreprensible, vive de todo corazón delante de mí
Escúchame, confía en mí, obedéceme, créeme, dedícate a mí, a serme fiel. Esa frase aquí significa una entrega incondicional y sin reservas. ¿Es usted entregado de esta manera ante Dios? ¿Se entrega usted de esta manera, incondicionalmente ante Dios? Así es como debemos vivir. Así debe vivir un creyente. Ese es el reto. Esto es glorioso porque nos muestra una teología. Si lo vemos de esta manera, este capítulo 1 nos ha mostrado una teología grande, maravillosa. Esta es una iglesia bíblica. Esta es una iglesia que el deseo y el anhelo de nosotros, los que estamos aquí, mis hermanos, es que ustedes tengan una teología de una revelación que se da por medio de la palabra de un Dios vivo. De un Dios que se revela a través de la Escritura. Y eso es teología mostrada. Dios le está diciendo a Abraham, yo soy el Todopoderoso. ¿Se está revelando Dios a Abraham? Sí. Pero ahora, ¿qué demanda Dios con esa revelación? Práctica. Camina conmigo y sé perfecto. Buscamos una iglesia bíblica, ¿para qué? ¿Para caminar como queremos? Para caminar como Dios desea como Él desea que lo hagamos. En perfección, en integridad, intachable, en santidad. Esa es la manera. Este pasaje y ese versículo tal vez nos demoramos porque es mucho lo que nos tiene. Es teología viva. Es Dios mostrándose a Abraham y mostrándose a nosotros. Y diciéndonos, ya que me conoces, practica esto. Ya que sabes que soy el Todopoderoso, o bien sea para salvar, o bien sea para juzgar, camina como debes caminar delante de mí. Eso es lo que nos está diciendo. Esto es glorioso lo que nos muestra Dios en su palabra. Y podríamos excavar y excavar y excavar y hablar de los atributos de Dios. Y ahí está el Todopoderoso. ¿Por qué Todopoderoso? ¿Quién creó de la nada? ¿Quién da vida? ¿Quién le da límite a las aguas? ¿Quién coloca tierra donde desea haber tierra? ¿Quién coloca gozo donde desea haber gozo y tristeza donde desea haber tristeza? Si no es Dios. ¿No es verdad? Versículo 2. El pacto de Dios es el pacto unilateral. Y dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Aliciente esto para Abraham? Claro, 13 años de silencio, 13 años donde pensaba tal vez que Dios se había olvidado de él, 13 años que iría nuestro actuar, produjo que Dios se olvidara de nosotros y con él el pacto. Pero ahora Dios le dice en el versículo 2, y pondré mi pacto, porque ¿de quién es? De Dios. ¿Qué tiene el hombre para ofrecerle a Dios? Nada. Por eso los que predican el pacto, su teología es vana, es hueca. Los que cantan a la teología del pacto, los que cantan a la teología de que pueden pactar y que pueden decretar y pueden arrebatar, mentira del diablo, mis hermanos. Es Dios quien tiene el poder, es el pacto de Él. Mi pacto, dice Él. Pongamos atención a lo que oímos. Miren, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Está confirmándole, está reafirmándole lo que Dios ya había dicho ya tiempo atrás. Mi pacto, mencionado 13 veces en ese capítulo, mis hermanos. 13 veces está esa palabra, mi pacto, en ese capítulo. ¿Por qué? Porque es el pacto de Dios. ¿De qué labios vienen esas palabras? De Dios. En las 13 veces que se dice allí, las 13 veces vienen de los labios de Dios. Mi pacto. Mi pacto. Para reafirmar y confirmar que el pacto seguía vigente, que Dios lo había prometido y que Dios lo iba a hacer. Qué hermoso como Dios nos invita a mirar hacia Él. Tal vez hoy te está invitando, perdónenme si uso el usted, el tú, pero tal vez Dios te esté invitando hoy.
si has tenido silencios, si has pensado que Dios se ha olvidado de ti, si has pensado que la circunstancia a la cual te agobia Dios no la ha oído, aún si estás pensando hoy en desistir, tal vez algunos se levantaron diciendo, pero ¿qué saco con ir a la iglesia? ¿Qué saco con buscar a Dios? Dios está diciendo, yo soy el Todopoderoso y mi pacto sigue vigente. Mi pacto sigue. Alguien dijo una frase por ahí, la vi esta semana: cuando el alumno está en examen, el maestro está en silencio. ¿Y cuán sabio es esto? ¿Cuántos estaremos en un examen hoy? Y solamente Dios está observando nuestro actuar, nuestra respuesta. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? 3, y termino con este, dejamos los restantes para después. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. ¿Qué pasa con Abraham? ¿Qué produce esto en Abraham? Solamente adoración. ¿Qué produce cuando Dios viene a nuestras vidas y habla a nuestro corazón? Adoración. ¿No vemos aquí a un Abraham altivo conversando de tú a tú con Dios? Vemos a un hombre que se humilla ante las palabras y la revelación de tan grande Dios. Teología pura. Teología pura. Cuando Dios se revela, el hombre es más pequeño, más insignificante ante la grandeza de tal Dios. Eso es lo que nos está mostrando este pasaje. Dios confirmando su promesa, Dios diciéndole aún está vigente, y un hombre que la acepta y que sabe ante qué Dios está, y lo único que queda en él es humillarse, rendirse ante ese Dios. ¿Nos estamos rindiendo ante Él hoy? Te levantas cada mañana rindiéndote a Él, sabiendo que si respiras, que si hablas, que si amas, es porque Dios lo ha decidido. Que si tienes un trabajo, que si vistes, que si tienes una morada, que si tienes abrigo, es porque Dios lo ha permitido. Esto no nos debería exigir a nosotros reclamarle más a Dios. Nos debería llevarnos a humillarnos y decirle, ¿qué somos delante de ti para que nos ames tanto? Y no exigirle, como muchos exigen, inconformes. Pero ¿qué pasa, Señor? Quiero una casa más grande. ¿Qué pasó con mi esposo que no era de ojos como los quería? Después de unos años, empiezan a ver los peros. Dios es fiel. Dios es bueno y Dios es fiel. Amén. Dejamos allí, vamos a orar y seguiremos en el próximo episodio para que me sigan de esta historia. Oremos. Bendito Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre Precioso, por estos 3 versículos que nos has permitido tener. Sabemos, bendito Señor, que es tu palabra, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de 2 filos. Y hoy has hablado a nuestro corazón. Rogamos en esta hora, bendito y amado Señor, para que por medio de tu palabra nos ayudes a tomar las decisiones que debemos tomar, los cambios que debemos tomar. Y nunca dejemos, bendito Dios, de mirar hacia ese Dios todopoderoso que tú eres, que puede cambiar toda circunstancia, que aún en medio del silencio no olvida lo que ha prometido. Gracias, bendito Padre, por esta tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén.